Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez por acá con ustedes. Vamos a ver si ya se está transmitiendo. A ver quién de ustedes está. Ya es así un poquito tardecito. Pero hay tres temas que me parece que son de interés para la mayoría. El primero es que se abrió la convocatoria para rector en la Universidad de Quintana Roo. El segundo es el caso de los jóvenes que desaparecieron, que se estaba especulando que fueron secuestrados y que afortunadamente ya están bien, ya aparecieron. Bueno, no aparecieron, hay todo un contexto atrás que podemos platicar. Y el último tema que me gustaría tratar es cómo vio el periódico El Financiero los números macroeconómicos que dio el presidente de la República. Pero antes de que iniciemos, yo creo que sí es bueno destacar que todos, absolutamente todos, tenemos siempre, manejamos la subjetividad. Yo creo que quien dice que es objetivo al 100%, quien es neutral al 100%, están mintiendo. Todos tenemos un contexto, en inglés le dicen background, sería un contexto, en una experiencia detrás que siempre la denotamos en lo que opinamos, en cómo nos vestimos, en cómo nos desarrollamos. Entonces a mí me gustaría que, bueno, quien esté viendo el video, quien quiera verlo todo, que todos son bienvenidos, siempre tengan en cuenta esa parte para que no haya pues malos entendidos. Por ejemplo, en el tema de la Universidad de Quintana Roo, pues tengo que confesar que evidentemente yo tengo una persona preferida. ¿Por qué? Porque conozco a la persona, uno de los aspirantes personalmente, es colaborador de nuestra revista de hace muchos años, pero no nada más es por eso. Hay varios datos que tenemos de la Universidad de Quintana Roo. Por ejemplo, se los quiero compartir. Les quiero compartir primero una breve historia de cómo han sido las rectorías en la Universidad de Quintana Roo. Ha sido como un refugio de políticos durante mucho tiempo, se tomó como eso. Y entonces eso por muchos años dañó a la universidad. Porque no es lo mismo una persona que viene de la academia, que realmente le interesa elevar los rankings educativos, a una persona que lo toma como el mientras tanto, mientras consigo algo mejor. Dentro de la breve historia de la Universidad de Quintana Roo, les platico que hubo unos rectores. Por ejemplo, yo no los conocí, nada más los veo de nombre: Enrique Carrillo Barrios, estuvo de 91 a 93, Enrique Peña de 93 a 94, y ellos fueron removidos así, tal cual, por el que era entonces gobernador Mario Villanueva Madrid. Luego estuvo José Luis Pech, él estuvo de 2005 a 2011 y fue removido, igual removido, por Roberto Borges, el exgobernador hoy encarcelado. Posteriormente, hubo como un peor momento histórico en la Universidad de Quintana Roo durante la gestión del exgobernador Borges, porque él no se estuvo con que a ver si elevamos los niveles de calidad. O sea, él quería poner a alguien, ¿no? Sacó a José Luis Pech e impuso a Elina Coral Castilla, que en mi opinión fue uno de los peores momentos de la Universidad de Quintana Roo. 100% política, totalmente apartada de la vida académica, y por supuesto se reflejó en los niveles de calidad. Más adelante inicia el periodo de Ángel Rivero Palomo, que es el actual rector, y por quien yo ya lo confesé, tengo mi favorito, y les voy a decir por qué. Durante su periodo, que ya han sido algunos años, la universidad dio un salto tremendo en los rankings académicos. Solo por darles una idea, porque recién lo entrevistamos hace un par de meses. Y fíjense, la UCRO es miembro del Consorcio de Universidades Mexicanas, SCUMEX, que reúne a 31 instituciones de educación superior que son las mejor calificadas con los indicadores de calidad. Eso se dice tan sencillo, tan fácil, pero eso lleva años y esfuerzo y liderazgo.
Esto ya fue en el periodo de Ángel Rivero Palomo. Ahora bien, tiene 4 sedes, es Chetumal, Cozumel, Playa del Carmen y Cancún. Esto también fue un crecimiento exponencial que pues, evidentemente no se da nada más porque quiere el rector. Tuvo apoyos, buscó apoyos, el gobierno del estado también, porque si también esa parte no funciona coordinadamente, si hay mala relación, olvídense, tampoco se llega a mucho. Y un dato esclarecedor por qué yo admiro mucho a Ángel Rivero Palomo es que los indicadores de calidad en la UCRO, que son fundamentales por supuesto, pasaron del 73% en 2015 al 94.7% en 2019. Digo, caray, si esos indicadores no muestran un liderazgo de un buen rector, pues ya no sé qué más. Y hay muchos otros datos, no los quiero aburrir. Es una entrevista larga que la pueden consultar en Revista Gente, www.revistagentecro.com. Pueden leer y hay mucha información al respecto. La infraestructura ha crecido enormemente. Entonces, bueno, les platico de la UCRO porque se estaba especulando justamente el día de hoy que ya se inscribieron varias personas, que si el ex secretario de gobierno, que recién acaba de renunciar el día de hoy, que él va directo, que también a la milla, que no recuerdo qué puesto tiene, pero es alto, que también hay otros académicos, y bueno, como que va a estar peleada el asunto. Aquí lo ideal sería que realmente sea por meritocracia, que el próximo rector, ya sea que se reelija el actual Ángel Rivero Palomo, que me parece un candidato ideal, o si no va por ahí, que sea un académico, que no vuelvan a dejar caer a la UCRO en manos de una persona de política que no está en la academia, no le interesa elevar los rankings ni mantener. Y por último, el dato esclarecedor que también quisiera comentarles es que la Universidad de Quintana Roo fue ubicada en el puesto 42 del ranking QS México, que es una distinción que no cualquier universidad tiene. Entonces, bueno, veamos, yo les confesé que a mí me encantaría que se reeligiera el actual rector. Va a haber va a haber junta de gobierno, va a haber una elección y pues ya veremos. Lo que sí es reiterar que no caiga en manos nada más de un político sin trayectoria académica, y que la Universidad de Quintana Roo siga siendo orgullo, porque ahorita está en muy buen nivel, nada que ver con años anteriores. Bueno, ese es un tema que les quería comentar. Otro que me pareció muy importante el día de hoy fue lo que sucedió ayer, que bueno, estábamos como escandalizados porque 27 personas, 27 jóvenes, se estaba rumoreando que estaban secuestrados, que habían sido secuestrados. Para empezar, era una cantidad muy grande. Y bueno, ya toda la noche se estuvo trabajando la fiscalía, ya en conjunto lo que es el mando único, parece ser que ya también con la Guardia Nacional, y los chicos ya están sanos y salvos. Pero esto tiene una historia muy curiosa, por no llamarle rara también. Se los llevan después a otra casa, parece ser que es un pleito realmente, ni siquiera de bandas, sino entre particulares, y se llevaron a estos chicos. Pero aquí lo que yo quisiera destacar es que no nos quedamos varios días con esta mala noticia, ni las madres esperando, sino la fiscalía actuó muy rápido, y así como criticamos, así como nos cuesta trabajo reconocer cuando hacen las cosas bien, pues ni modo, hay que reconocerlo, porque si no nada más estamos señalando que la inseguridad, que está muy mal. La verdad es que las estadísticas han mejorado, hace unos días el presidente de la República los dio, porque a veces no le creemos lo que nos dice la Fiscalía o el gobierno del Estado. Entonces ya no creemos, sigamos difundiendo la percepción de que todo está muy mal. Bueno, no han mejorado al 100, están en eso, pero yo sí quisiera destacar que este fue un trabajo de la Fiscalía muy importante, y así como se difundió todo lo tremendo ayer, pues también difundamos que se arregló todo de una manera, lo principal, que los chicos estén bien. Ese era el tema que les quería comentar. Y por último, otro muy importante que me pareció, todos recordamos que
1 de julio, el lunes, que se cumplió aniversario de las elecciones, el presidente de la República hizo lo que se le llamó el AMLO Fest y dio unos números muy interesantes, son dignos de comentar. Y son dignos de comentar, les voy a decir por qué. Me encontré con la sorpresa de que el periódico El Financiero hizo un recuento muy puntual de cada término macroeconómico. Recordemos que el periódico El Financiero, así como otros periódicos nacionales, pues no son nada suavecitos, por llamarlo de algún término, con el presidente de la República, todo lo contrario. Un día y otro también le están destacando lo que suena como más escandaloso y como que se olvidan de lo que sí esté bien. Fíjense, esto es lo que publicó El Financiero. Dice, le llamó el Fast Check, cifras económicas que dijo AMLO en el AMLO Fest, que son incorrectas o son incorrectas. Bueno, dice, López Obrador dijo, no hemos aumentado impuestos en términos reales y no se han creado nuevos impuestos. El Financiero en su checklist dice correcto. Algunos cobros crecieron a principio de año como tradicionalmente lo hacen, en la misma magnitud de la inflación, pero ni misceláneas fiscales ni más tasas de impuestos. Dentro del checklist, otro punto. El presidente dijo no ha crecido ni crecerá la deuda pública. Financiero dice correcto. La deuda total del país, medida como el saldo histórico de requerimientos financieros del sector público, no ha registrado efectivamente avance respecto a años anteriores. Otro punto, el 3. La inflación ha bajado del 5.3 al 4.3% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Ahí sí le tachan, es incorrecto. Dice que la inflación en mayo cerró en 4.3 anual, lo cual es cierto, pero sin embargo en el mismo mes del año pasado el índice sí era de 4.5. O sea, 3 meses antes, febrero, el indicador sí estuvo en 5.3. Otro término, el 4. En todo el país no ha habido aumentos en términos reales de las gasolinas, gas y la electricidad. El Financiero dice correcto. La gasolina, tomando como referencia la gasolina magna en diferentes ciudades, ha subido menos que la inflación anual de mayo. Estos son datos recopilados por El Financiero. Habla del gas, que también tomando en cuenta el último estado, igualmente no subió. La luz, según datos de la Comisión Federal de Electricidad, los precios de esa tarifa de uso doméstico igualmente no representó aumento. El número 5 dice, ya se detuvo la caída en la producción de petróleo. Sin veredicto, dice El Financiero. Con cifras a mayo, las últimas que se conocen públicamente, es falso, pero la semana pasada el director general de Pemex presentó un adelanto de las cifras de junio y en ese lapso la producción promedio fue de 1.680.000 barriles diarios. El 6. Tenemos finanzas sanas, dice López Obrador. La recaudación de impuestos aumentó en 4.5% con respecto al año anterior. Y dice El Financiero, correcto. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público reportó que al cierre de mayo de este año, la recaudación total de impuestos efectivamente ascendió a 1.4 billones de pesos. O sea, 4.7% más de lo obtenido en el mismo periodo 2018. La 7. Dice el presidente de la República, se suprimió la pensión de 5 millones de pesos mensuales a los expresidentes de la República. Ya no hay atención médica privada ni caja de ahorros especial y con solo esa medida nos ahorramos 10,000 millones de pesos. Eso fue lo que dijo el presidente López Obrador. El Financiero dice, correcto. En noviembre del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación al artículo de la Ley Federal de Remuneración de Servidores Públicos que establece que no se concederán ni cubrirán las jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que se encuentren asignadas en la ley. Asimismo, los exmandatarios dejaron de percibir recursos para su manutención, para su equipo de seguridad, para colaboradores que, bueno, tenían de todo. Y las últimas estimaciones de las pensiones presidenciales
señalaban que costaban al menos 50 millones de pesos al año. Bueno, el punto número 8, que dice el presidente de la República. En cuanto a la inversión extranjera directa, durante el primer trimestre se captaron más de 10,000 millones de dólares, es decir, 7% más de lo que llegó en el primer trimestre del año pasado. ¿Y qué dice el financiero? El financiero dice, correcto, las cifras de la inversión extranjera directa, las IED, indican que se captaron 10,000 millones de dólares en el primer trimestre del año, lo que representó un incremento del 7% en comparación con lo que se captó en el mismo periodo de 2018. Esto es de acuerdo a los datos de la Secretaría de Economía. Bueno, el punto 9, lo que dijo el presidente de la República. Se redujo el robo de combustibles en 94% y con eso nos vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos. Se resolvió el problema de abasto de gasolinas y, como ya dijimos, prácticamente se acabó con el famoso huachicol. Eso dijo el presidente de la República, y el periódico El Financiero, en su veredicto, en su dictamen, dice, correcto. Según la información de la Comisión Nacional de Seguridad, en noviembre pasado se perdían 81,000 barriles diarios de gasolina. ¿Cómo se van a perder eso? Digo, sin que nadie lo viera, debido al huachicoleo. El 29 de junio, que es el último dato disponible, el robo de combustible fue de 3,000 barriles diarios, es decir, se disminuyó en 96.2%. Esto lo comentábamos el otro día, es un dato interesantísimo que poco se ve que se destaque, y es algo muy importante. ¿Se imaginan lo que era robarse 81,000 barriles diarios y que nadie veía nada y nadie se daba cuenta? Al negocio de algunos. Bueno, otro punto que menciona el presidente de la República, el 10. En mayo nuestros paisanos, los migrantes mexicanos, enviaron remesas familiares por 3,000 millones de dólares. Que la verdad pues no es ningún logro del gobierno de la República, de ningún gobierno. La verdad es un logro nada más de los migrantes. No sé realmente por qué el presidente lo menciona porque es un dinero excesivamente importante para el país, pero de ninguna manera yo, en lo personal, considero ningún logro de él. Pero bueno, en fin, la cifra es correcta. La recepción de remesas ascendió a 3,096 millones de dólares en mayo, lo que significó un incremento del 19% en comparación con 2017. Así que pues se ubicó como la mayor captación de dólares desde que Banxico tiene registros. Bueno, el 11º punto que menciona el presidente de la República, dice que de diciembre a mayo, o sea, diciembre cuando él empezó, a mayo, que es la última corte, las reservas han crecido en más de 4,000 millones de dólares. El periódico El Financiero dice, correcto, en noviembre de 2018 cerraron en 173,000 millones de dólares, en mayo en 177,000 millones de dólares, es decir, sí hubo un aumento en las reservas de 4,000 millones de dólares. Que es alguna noticia muy buena, por cierto. El 12º punto que menciona el presidente de la República. Se redujo el gasto de publicidad del gobierno en 50%, lo que es un ahorro de 4,000 millones de pesos. Dice El Financiero, correcto. El gobierno de López Obrador tiene aprobado para este año un presupuesto de comunicación de 4,000 millones de pesos, que es un monto casi la mitad menor, 50% menor, de lo que efectivamente se gastó en 2018 el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es un mundo de dinero. Y esto, comentario aparte, pensemos el por qué hay tanto descontento en muchos medios de comunicación que no están recibiendo tantos millones que recibían. Repito la cifra, 8,000 millones de pesos, y casi todo se iba a televisión. El tercer punto que menciona el presidente de la República dice, en mayo el índice de confianza al consumidor se ubicó en 110 puntos, algo que no se había visto en las últimas 2 administraciones. ¿Qué dice el periódico El Financiero? Dice, correcto, el indicador se ubicó en dichos 110 puntos. En la actual administración se han registrado los datos más altos, pero en otros gobiernos, que no se veía, aún cuando gobernaba, por ejemplo, Vicente Fox. Ya me estoy cansando. El número 14,
que menciona el presidente dice, en mayo las tiendas de autoservicio reportaron un incremento de 5.4% en las ventas. ¿Qué dice el financiero? Dice, correcto. Las tiendas que pertenecen a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, la que se llama ANTAD, bueno, ANTAD, pues, tuvieron en mayo un crecimiento de ventas de 5.4% en comparables y de 9.5% en las tiendas en total. Este incremento es el mayor avance para la asociación desde noviembre del año pasado. Y esto es una medición muy interesante porque también se estaba como que rumoreando que el consumo había bajado, la confianza había bajado, pero estas son las cifras de la ANTAD, porque también hay veces que uno dice, bueno, es que el gobierno está inflándolas. No, son las cifras de las tiendas de autoservicio y ese es un número muy significativo. Bueno, el número 15 que menciona el presidente de la República. En el tiempo en el gobierno, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Eso lo dice el presidente López Obrador. ¿Qué dice el financiero? El financiero dice, correcto, el peso se ha apreciado 6.61% en lo que va del sexenio y es la divisa dentro de las negociaciones a nivel global que más se ha apreciado según los datos. Esta también es una excelente noticia. Bueno, dice el presidente, el número 16, el tiempo que llevamos en el gobierno, la bolsa de valores ha aumentado en 3%. ¿Qué dice el financiero? Correcto, el principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores ha crecido 4% desde que inició el gobierno. Bueno, otro punto, el 17, que dice el presidente. En mayo las exportaciones llegaron a más de 40,000 millones de dólares, un incremento de 9%. ¿Qué dice el financiero? Correcto. Las exportaciones de México registraron en mayo un aumento de 6.7% anual. Es su mayor alza durante la administración actual. Y esto es según datos del INEGI, tampoco es nada más, son los datos del gobierno, del gobierno de López Obrador. El valor de las exportaciones de mercancías fue de 41,000 millones de dólares. 18º punto que comentó el presidente de la República. Les recuerdo que estoy haciendo un recuento de una publicación que tiene el periódico El Financiero, que está analizando las cifras macroeconómicas que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio en el AMLO Fest, ahí en el Zócalo. Bueno, el número 18. En los primeros 5 meses de este año, según el IMSS, se han creado más de 300,000 nuevos empleos. Esto sin considerar los generados por los programas Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Construcción de Caminos de Mano de Obra y otros programas que en conjunto superan el 1,000,000 de empleos. ¿Qué dice el financiero? Dice, correcto, en enero y mayo se generaron 303,000 empleos, aunque es un 38% menos que en igual periodo del año anterior. Solo en mayo se crearon 3,000 empleos formales, que es un desplome de 88% respecto al año pasado. Los empleos que generaron los programas sociales lo considera el financiero que no pueden considerarse como formales, ya que su tipo de afiliación ante el IMSS es distinto al de dicho rubro. Bueno, el número 19 que mencionó el presidente dice, este año la confianza de los contribuyentes en el gobierno han presentado 1,000,000 de declaraciones fiscales más que las realizadas el año pasado. ¿Qué dice el periódico El Financiero? Dice, correcto. Hasta el cierre de mayo de este año, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, reportaba un total de 7 millones de declaraciones presentadas por personas físicas. La diferencia es de 48,000 declaraciones entre ambos años. Y aquí yo haría una pequeña anotación. La verdad es que no es que uno quiera ir y hacer la declaración y pagar los impuestos. Nada más es que pues es una obligación. Que creció, bueno, pues es que si creció el número de personas con actividades productivas, pues crece el número. Pero no es algo que pues vayamos todos ahí muy contentos a pagar impuestos, ¿no? O sea, tampoco lo puede presentar como que por un logro, ¿no? Bueno, el último punto que mencionó el presidente el 1 de julio fue el 20. Los ingresos pasaron de 2 billones
450,000 millones. Repito la cifra porque es que como son cifras demasiado grandotas. Los ingresos del gobierno, por supuesto, pasaron de 2,450,000 millones a 2,580,000 millones de pesos. Es decir, como para que lo entendamos nosotros comunes mortales, fue un incremento del 1% en términos reales. Estamos hablando de una millonada, pues. ¿Y qué dice el periódico El Financiero? Dice correcto, los datos de Hacienda arrojan que al cierre de mayo de este año, los ingresos presupuestarios totales del sector público sumaban 2,199,000 millones de pesos, mientras que en los del mismo periodo 2018 el monto ascendió a 2,095,000 millones. El crecimiento real en los ingresos este año pues es de 0,7%. Bueno, me pareció interesante destacar estos datos, especialmente viniendo de un periódico que pues se ha caracterizado por destacar que la economía iba bastante mal y bueno, sorprende que al final tuvo que contrastar los datos que da el presidente de la República con los que ellos tenían y en lo general pone pues así es, ¿no? Es correcto, es correcto, es correcto. Entonces, bueno, eran los 3 temas que quería comentarles, ya no me quiero alargar demasiado. Guadalupe Macedo, qué bueno que estás por acá. Pintura impermeabilizante, por ahí estoy viendo a Evelyn Hess. Pues aquí estamos, ahí nos estamos escuchando en una próxima. Que estén muy bien, buenas noches.